¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Buen domingo. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos ¿Qué tal? días. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Buenos Qué días, gusto buenos días. saludarles. Buenos días. Imagínense Buen pasar día. más de 2 décadas en prisión. Y es Buenos que, días, buenos días. y es que es complicado hoy en día el hablar de liderazgo. Personalmente, llevo ya algunos años estudiando la materia y tratando de leer a otros grandes líderes sobre su paradigma acerca del liderazgo, cómo lo ven. Y me doy cuenta cada vez que México pues está carente de esta materia, ¿no? Nosotros en cuanto a materia de liderazgo nos educamos con películas de acción, ¿no? Donde el héroe se sube al paredón para que lo fusilen, donde come al último, donde va al último, donde se sube a la cruz y lo clavan. Ese liderazgo cinematográfico que nos ha enseñado la, la industria del cine. Pero desde mi opinión, muy, muy, muy particular, creo que pues es un insulto a lo que realmente es el liderazgo, ¿no? Hablamos de liderazgo y más los que venimos de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, cuando venimos de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, de la extinta Policía Federal o incluso de corporaciones policíacas, pues traemos mucho esta palabra en la boca, ¿no? Hay que aprender a ser líderes. Pero quiero arrancar el módulo del día de hoy, que es titulado Liderazgo, con una pregunta para ustedes, que no es necesario tal vez que me la respondan en este momento, pero que sí me gustaría que la notaran. Es una pregunta muy sencilla, pero que creo que vale la pena que nos la estemos haciendo continuamente. ¿Qué es liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Alguien que el día de hoy, como hablamos de liderazgo, pues vamos a tener que estar participando muchísimo. Alguien de aquí que me pueda decir desde su opinión, su idea o su concepción, ¿qué es el liderazgo? Adelante, adelante. ¿Quién? Voluntarios, uno. No importa lo que se les venga a la cabeza. Al final del día, Pepe, aquí. Rodrigo, Hola, Rodrigo, ¿cómo estás, buenos hermano? Buenos días. días. ¿Qué es el liderazgo? Pues mire, ser un líder o el liderazgo conlleva en mi punto de vista, sacar mi trabajo, mi conocimiento a flote, ¿no? Para poder ser un buen líder, creo que el liderazgo tiene que ir por delante. Ok, Este, conocimiento, trabajo por delante. ajá. Sobre Pues, todo, pues, sobre todo, pues el conocimiento que adquirimos en la rama de nosotros, ¿no? Eh, Como usted lo ha mencionado mucho, este, conlleva pues armas, rutas, eh, y se me fue ahorita la- el nombre de posiciones, tanto en carro como a pie tierra, pues todo eso es el conocimiento de uno, ¿no? Para tener un buen liderazgo. Ok, muy bien. ¿Alguien más Pues, que me diga, Marco Rino, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Actívame tu micro. buenos días, profe. Creo que un líder es Un que, guía. un guía que trata de jalar a las personas que tiene detrás de él hacia un cambio, hacia una evolución, que es lo que me queda a mí claro en este concepto, en esta palabrita. Liderazgo, evolución, me gusta esa palabra. ¿Alguien más? ¿Uno más? Exacto. Carlos, yo Efectivo, creo don que, Carlos. Carlos, Don don sí, Carlos. Carlos, adelante, buenos días. ¿qué tal? Buenos días. Pues fíjese, he tenido yo también, pues, jefes de escoltas, algunos en particular, y había algo que aprendí de ellos que me decían que es muy diferente ser jefe a ser líder, ¿no? Aprender a Ujú. ser líder, pues eso también conlleva a que la gente que está a tu cargo, pues tenga la confianza de ti y de que vas a hacer las cosas bien.
de que tú confíes en ellos y ellos confíen en ti para la situación en la que uno se ve envuelto, ¿no? Ya sea una agresión, X, hablando de nuestro ramo, ¿no? En seguridad. Ok, muy bien. Nos dice Yo, Ricardo jefe, aquí en el chat, liderazgo es saber guiar y ayudar a los que están, a tus compañeros y como se nos enseñó en las Fuerzas Armadas, nadie se queda atrás. Ok, uno más que quiera jefe, hablar. yo, Juan Pablo. Adelante, Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. buenos días. Liderazgo es aquel que jala con su equipo, siempre tiene que estar junto a su equipo. No, un líder no es nada más para él solo y para su beneficio. El beneficio es para todo el grupo que lleva en concreto y pues tiene que jalar parejo con él, porque eso es ser un líder, no nada más el beneficio que sea para él. Ahora sí, como quien dice, las estrellitas nada más para él, las enseñanzas y todo debe de ser para todo en conjunto y debe de jalar con su grupo, no nada más él solo. Ok, muy bien. Bueno, vamos a estar hablando mucho de liderazgo y vamos a estar participando demasiado. ¿Por qué decido ponerles un video sobre la vida de Nelson Mandela, ¿no? Porque habla mucho sobre las características del liderazgo. El liderazgo, y tomen nota, todos los que puedan abrirme su cámara, ábranla para que nos podamos estar viendo y sepamos con quiénes estamos tratando. Los que no, pues lo entiendo. El liderazgo, tomen nota, es la capacidad de expresar las ideas de manera libre. El liderazgo es la capacidad de expresar las ideas de manera libre. Es decir, en el momento exacto en el que yo levanto la mano ante un colectivo, sea cual sea, y digo, hey, yo pienso, yo opino, yo creo, a mí me gustaría esto, en ese momento estoy cumpliendo con el principio fundamental, con la esencia, con la médula del liderazgo. Porque un líder que no levanta la voz para expresarse no es un líder. Nelson Mandela tuvo la osadía de levantar la mano y decir, hey, no estoy de acuerdo que a la gente de color se nos discrimine de esta forma. Entonces, número uno, el liderazgo es expresar, la capacidad de expresar las ideas de una manera libre. Y continúo, y que en esa expresión de ideas pueda influir en la voluntad de los demás. ¿Para qué? Para canalizarlos hacia un solo objetivo, hacia un objetivo en común. O sea, podríamos mencionar a grandes líderes a lo largo de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, acabamos de hablar de Nelson Mandela, que fue un gran líder, un líder social, al grado de que terminó por convertirse en el primer presidente de color, como nos lo mencionan en el video. Otro gran líder de la historia, si lo lleváramos al otro lado de la mesa, podríamos mencionar a Hitler, Adolf Hitler, uno de los más grandes líderes. Fue una persona que expresó sus ideas de manera libre, que influyó en una nación entera. Imagínate qué tan buen orador era que pudo convencer a un país entero de hacer algo. Obviamente, pues de cosas no muy buenas, ¿no? Nada buenas, pero era un gran líder social. Si le preguntas a cualquiera en el tiempo de Hitler, lo veían como un verdadero ícono de la antigua Alemania. Si lo lleváramos por ejemplo, al terreno religioso, pero lo sacáramos del contexto de la religión, quitando la parte religiosa, Jesús de Nazaret, ¿qué tan buen líder fue que hoy, después de 2000 años de que pisó esta tierra, sigue habiendo líderes de él por todo el mundo?
sacándolo del tema religioso, si lo viéramos únicamente como una figura de liderazgo. Entonces, he leído a John Maxwell, a Tony Robbins, a Napoleón Hill, a Robert Greene, entre otros, y todos coinciden en lo mismo. El liderazgo es la capacidad del ser humano de levantar la voz y expresar sus ideas. Y que en esa expresión de ideas tenga la capacidad de influir en un colectivo para ir sobre un mismo objetivo. Y eso lo tenemos que entender de ya. O sea, el ser un ejemplo a seguir, el inspirar y motivar a los demás, el mostrar el camino, el comer al último si tú quieres, el sacrificarse por el equipo, que a mí me irrita mucho la palabra sacrificio, es una palabra que detesto mucho, mucho. Creo que no es el liderazgo. Son características, posiblemente, o podrían ser consecuencias del liderazgo, pero no es como tal el liderazgo. Ahora bien, para que yo pueda levantar la voz, expresar mis ideas como lo hizo Nelson Mandela, tenemos que entender esto. El liderazgo, tomen nota, máxima de liderazgo. El liderazgo es de aquí hacia adentro. Y desgraciadamente nos hemos casado con la idea de que el liderazgo se trata de aquí hacia afuera, de mí hacia los demás. Y es todo lo contrario. El liderazgo es de aquí hacia adentro, hacia el espíritu, hacia la entraña, hacia la intención, hacia la tripa. Para que yo pueda influir en un colectivo, primero tengo que influirme a mí mismo, construirme a mí mismo, liderarme a mí mismo, transformarme a mí mismo. Decía, si lo lleváramos al tema de la milicia, había un coronel hace muchos años, el coronel Bulfrano, que decía la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, de todos los años que llevo estudiando el liderazgo y a todos los grandes ponentes de liderazgo a nivel internacional, me he dado cuenta que coinciden en lo mismo y que efectivamente, antes de ser los grandes líderes en los que se llegaron a convertir, primero atravesaron un proceso de transformación ideológica, física, cultural, religiosa, política, social, que los transformó. Entonces, el líder se lidera a sí mismo y su comportamiento lidera a los demás. Ahora bien, y antes de dar inicio con la presentación, déjenme decirles que dice Coronel Bulfrano, comandante del tercer batallón de paracaidistas, buen líder. Déjenme decirles que para ser un buen líder o un gran líder, lo primero que necesito es querer serlo. Y obviamente todos los que estamos aquí, pues estamos por esta razón, ¿no? Porque hay personas que podrán decir, y los conocemos, que dicen, ¿sabes qué, Búcalo? A mí no me interesa ser líder, a mí no me interesa liderar, a mí no me interesa figurar, a mí que me digan qué es lo que tengo que hacer, no me meto en pedos, lo hago y fin de la historia. Y se vale. Pero les tengo noticias. Te guste o no, en algún punto de la historia vas a tener que ser líder. ¿Quiénes de aquí son padres de familia? Levanten la mano. ¿Y a quiénes ya tienen hijos? Muchos de nosotros, ¿no? César, David, nuestro otro amigo César, Carlos Ángel, también. Rafael. Todos ustedes ya son padres de familia. ¿Quiénes tienen hermanos menores? Otros de aquí, ¿no? ¿Quiénes? O sea, a lo que voy es que el tema del liderazgo no va estrictamente ligado con una posición
empresarial, gerencial, laboral, etcétera. Porque cuando pensamos en liderazgo, lo primero que se nos viene a la cabeza es esto, ¿no? Bueno, yo no necesito ser líder porque yo no soy patrón. Yo no necesito ser líder porque eso es para los gerentes. Desde el momento en el que tú ya te conviertes en padre de familia, ya eres un líder. Es decir, ya hay 1, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos que están atrás de ti, viendo cómo hablas, viendo cómo actúas, viendo cómo te expresas, viendo qué comes, viendo qué haces y que tienden a emularnos. De hecho, nuestros hijos aprenden más por imitación que por lo que les decimos. Entonces, en el momento exacto en el que nosotros decidimos eh, enrolarnos en una relación sentimental con una mujer, con un hombre, con un niño, con una niña o con un niñe, para que no vayan a funarme, en ese momento en el que nosotros decidimos iniciar una relación, también pasamos a convertirnos en líderes. Por eso es que luego muchas de las veces eh, se dice, ¿no? Que el hombre motiva e inspira a la mujer y viceversa, ¿no? Necesitamos un hombre a nuestro lado, en el caso de las mujeres, que nos motive y nos inspire. Y nosotros como hombres necesitamos a una mujer igual, ¿no? Que nos inspire, nos motive a más. Entonces también cuando lo llevamos a una relación sentimental, el liderazgo está presente. Por eso yo a lo largo de todos estos años he decidido incluir la materia de liderazgo dentro del programa de capacitación, porque estoy convencido 100% que el 99% de los problemas de la vida se resuelven con el liderazgo. Fíjate lo que estoy diciendo, 99% de los problemas de la vida se resuelven con el liderazgo. Entonces, con esto arrancamos el día de hoy. Vamos a estar participando demasiado. Liderazgo. Un gran líder, antes de ser un gran líder, es una buena persona. ¿Para qué? ¿Por qué pongo esto? Porque no queremos que nos vaya a pasar en que lo que le pasó a Hitler, ¿no? Que construyó un liderazgo, un liderazgo bastante destructivo, ¿no? Fíjense, ahora, ¿cómo evoluciona el liderazgo? Porque el liderazgo también evoluciona, así como evoluciona la sociedad, así como evoluciona la delincuencia, el liderazgo también va evolucionando. Hace poco más de 20 años se tenía una imagen muy marcada de lo que era un líder. Y es que ser líder, pues es un afrodisíaco. 9 de cada 10 personas, aunque lo nieguen, muy en el fondo quieren ser líderes. Pero se cree que para ser líder se necesita nacer con una serie de dones. O sea, hemos creído que el líder nace. O sea, hay muchas personas que dicen, es que el líder nace. O que se necesita ser popular, extrovertido, con una inteligencia superior. Pero esto es un error, o sea, es un error brutal. Entonces, no necesito forzosamente nacer con características de liderazgo. Todos llevamos un líder dentro. Y aquí vamos a dar una pequeña reseña de cómo puedo lograrlo. La mayoría de las empresas y equipos de trabajo anteriormente dejaban los problemas de clima organizacional al departamento de recursos humanos. Y estos departamentos se encargaban de mediar y resolver los problemas que se generaban.
ya sea por abuso laboral, hostigamiento, acoso, lo que fuera, ¿sale? O sea, es decir, todavía, de hecho, en América Latina, muchas empresas trabajan con este sistema obsoleto, pero ya están cambiando. Había una bronca, se peleaban por lo que fuera dentro de una empresa y le decía Departamento de Recursos Humanos, encárgate. Él juntaba las partes, mediaba, llegaba a un acuerdo y fin de la historia, ¿no? Ahí se acabó. Pero hoy ya no funciona tal cual. Desde el 2010 las cosas han empezado a cambiar y comenzamos ya a seguir modelos de organización de países de primer mundo. Por ejemplo, los monstruos corporativos como Apple, Microsoft, Google, Tesla, Facebook, entre muchos otros, se aventuraron a nuevos métodos que hoy en día los mantienen en la cumbre. Y parece que obviamente nadie más los va a poder rebasar, ¿no? Y es que estos corporativos optan por evitar los problemas entre su personal antes de que sucedan. O sea, anteriormente Recursos Humanos se encargaba de mediar y resolver el problema, pero obviamente pues cuando este ya sucedió. Hoy no. Hoy dice, bueno, vamos a adelantarnos y vamos a evitarlos. No se conforman con mediarlos. Ahora, ¿cómo lo han logrado? Porque también al final del día he estado investigando mucho sobre esto y todo reside en la cultura. Yo les invito a que anoten esta palabrita, cultura, porque está presente durante toda la clase y va a estar presente durante toda su vida. Cultura reside en la cultura organizacional de la empresa. Estos líderes corporativos se dieron cuenta de que la cultura de una organización es equivalente o es como el carácter de sus colaboradores, es decir, de las personas que trabajan ahí. Y el clima organizacional es como el estado de ánimo de sus colaboradores. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Cultura. John Maxwell, Tony Robbins, Napoleón Hill, Robert Greene, Robert Kiyosaki, George Clason, hablan mucho sobre la cultura. La cultura, en palabras muy sencillas, es